Una sonrisa para la posteridad, Juan. Hola, hacedores y hacedoras. Nos encontramos un día más aquí en nuestro programa Hacedores del Cambio. Y hoy volvemos a tener con nosotros a un gran invitado con el que es un placer, la verdad es que charlar, porque siempre cuenta cosas muy interesantes y además con ese tono y esa forma tan divulgativa de hacer las cosas. La verdad es que es un placer escucharte, Juan. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos un ratito más aquí en Hacedores del Cambio. Pues muchas gracias, Carlos, y buenos días a todas y a todos. Muy bien. Bueno, pues Juan Pablo Casado es arquitecto y urbanista especializado en sostenibilidad y es el director de LPA Estudios y también del Instituto 20 Grados. Estuvo hace ya 2 o 3 semanitas hablando pues relacionado con este proyecto nuestro de Barrios Soñados, pues hablando también de toda la parte de arquitectura comunitaria, vamos a llamarlo así, ¿no? Ujú. Todos aquellos aspectos relacionados con darle esa forma a las ciudades, pero haciendo partícipe también a las personas que viven en los barrios, ¿no? En la zona donde se producen estas situaciones del estudio de Juan Palop, ¿no? Bueno, Juan ya salió ya con Cristina, ¿no? Ya se presentó, ya se hizo la devolución del proyecto del Mamotreto Santa Brígida, pero ¿te parece ponemos un poquito en antecedente a nuestros oyentes y les explicamos de dónde viene esto? Porque claro, antiguamente no existía este mamotreto, ¿no? Este edificio, la verdad es que ha causado tanto daño en el municipio. Yo recuerdo que había un campo de fútbol, luego estaba el colegio, el campo de fútbol, si no me equivoco, el aparcamiento. Y ya luego por encima de eso no recuerdo que había. ¿Tú recuerdas qué es lo que había en Bueno, esa parcela? eso ya te está remontando a más de 25, de hace más de Sí, 25 años, sí. porque este es un asunto lleva 25 años, ¿no? Que impresiona. Nosotros llegamos a este tema porque llevamos desde hace tiempo, bueno, básicamente nosotros tenemos nuestra oficina profesional, pero después tenemos el Instituto 20 Grados, que espero que dentro de muy poquito ya es en estos momentos una asociación sin ánimo de lucro, pero dentro de muy poquito pues va a ser una fundación. Y básicamente es una especie de aceleradora de temas relacionados con el urbanismo sostenible ligados al sur, ¿no? Nosotros entendemos que el sur tiene unas condiciones no solo ambientales, sino económicas y sociales, pues que merece la pena, digamos, que sea un tema en sí mismo, ¿no? Entonces, con el tema de Santa Brígida, si me alargo, me Perdón, acortas. cuando dices el sur, ¿te refieres al sur geográfico del mundo, por así Sí, decirlo? sí, sí, Ah, sí, ok. el sur, el buen tiempo que nosotros llamamos, que es básicamente los dos subtrópicos, ¿no? O sea, Vale. en el fondo, el sur existen dos sures, que son los dos subtrópicos y un tercer sur, que es el trópico. Ajá. Y después como las periferias mediterráneas, etcétera. Pero el sur, digamos, en claves de España de Espeñaperros para abajo, ¿eh? Para nosotros tiene una serie de condiciones pues muy especiales, ¿no? Todo el turismo de sol y playa se concentra en esos sures. Toda la gran potencia energética, digamos, de fuentes renovables se concentra en esos territorios que tienen cerca de 3.000 horas de luz al año. O sea, son unos territorios, la vida en los litorales, por ejemplo, no es lo mismo un litoral de Islandia que un litoral del sur. El litoral del sur está abierto a una cantidad de tensiones y de presiones de todo tipo, ambientales, inmobiliarias, que no las tienen los del norte, ¿no? Por su propia condición. Bueno, una serie de historias sobre las que estoy escribiendo ahora mismo que hacen del sur, pues, digamos, una condición que a nosotros, pues, nos parecía muy interesante y además vivimos en el Nueva York del sur, que es Canarias, ¿no? Entonces, bueno, Qué pues, bonito, Juan. Es muy ¿eh? bonito, no sé yo. ¿eh? No ¿eh? sé yo si compartir esa visión en Nueva York, en fin, no lo sé yo, Juan. Me, Sí, me- pero me bueno, parece fantástico, pero bueno, en fin. si uno habla del mundo financiero, pues, y habla de Nueva York, pues uno se lo cree. Y mi aspiración o nuestra aspiración en la oficina es que si uno habla del sur y de la sostenibilidad y habitar de forma sostenible y avanzada y sofisticada el sur, pues a mí me gustaría que en un futuro pues se hablara de Canarias. Qué bueno, qué Y esa bueno, es qué y bueno, esa es nuestra apuesta. O qué sea, bueno. con eso
nos levantamos todos los días, todos los que formamos parte de la oficina y del instituto. Pues me apunto yo a esa visión, Juan. Me ¿Eh? apunto a la visión, me apunto, me parece fantástica. Te lo ¿Eh? digo, no, hombre, te lo decía porque sabemos que Canarias es una de las regiones más pobres de Europa, ¿no? Ya lo comentamos también en el programa. O sea, aquí Ujú. tenemos hoteles, unas fantásticas playas, hay unos coches de alta gama, hay una, en fin. Pero si sales de determinado burbuja, te encuentras con la realidad de Canarias que no es la, en fin, la que se publicita, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por eso me chocaba lo de Nueva York, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay que luchar y trabajar para que avancemos, ¿no? Que es de lo que se Bueno, trata. tener 16 millones de turistas año, eso no lo tiene cualquiera. Hawái tiene Ujú, 4, para que ujú, nos hagamos una idea. O sea que probablemente lo que en el momento en el que estemos ahora es de todos estos niveles, digamos, bueno, primero resolver lo que comentas, ¿no? Que es una tragedia ujú, social estar en estos niveles y después tener pues esto revierte también en el sistema educativo, en el sistema sanitario, por supuesto. Esto. Pero bueno, nosotros entendíamos que también estos territorios pues tienen una serie de retos desde el punto de vista de habitarlos, ujú, desde el punto de vista de su ordenación, que bueno, que merecía la pena estar concentrado en esto. Entonces nosotros solo estamos concentrados en este tipo de cosas. O sea, no trabajamos en Burgos y no trabajamos en Helsinki, por ejemplo, por decir ya, un par de esto. Pero bueno, eso es un poco. Pero bueno, volviendo a Santa Brígida, desde hace unos años con el instituto montamos un seminario sobre urbanismo y participación, en el sentido en el que nosotros estábamos detectando que estaba costando mucho explicar lo que era la participación y la importancia de la participación en el urbanismo. Entonces, el instituto funciona siempre como una especie de rompehielos, ¿no? Asuntos que probablemente en el mercado de lo público y de lo privado no se plantean por el instituto, pues es una especie de chico malo que plantea asuntos que entendemos nosotros que hay que poner sobre la mesa. Y uno fue el urbanismo y participación, ¿no? Y la verdad que fue un evento fantástico, patrocinado por la Dirección de Participación, nunca lo nombro bien, del Cabildo, sí, y participación vinieron ciudadana, sí, del de Cabildo. Sí. participación ciudadana, vinieron expertos de toda España. Fue la verdad que muy interesante. Y entonces, en el taller de la tarde, se acercó la gente de Santa Brígida y nos dijo, oye, nosotros tenemos un lío que ya conocen, creo que podría ser interesante. Y a nosotros nos pareció una grandísima idea. Y de hecho, el taller hace 3 años de ese seminario se hizo sobre el mamotreto. Y a partir de ahí ya fuimos como desarrollando una mirada, casi éramos espectadores de todo el lío de Ujú, estos últimos años y que se remonta a 25 años, como he comentado. Entonces, en un momento dado, cuando vimos que se estaba bloqueando, ¿no?, el desarrollo, dijimos, bueno, creo que es momento de plantear ahora otra vez el tema, pero ya como asunto, no como parte de un tema más genérico, que es urbanismo y participación, sino vamos a entrarle con las metodologías que nosotros defendemos de participación, de la participación ligada a la acción, o sea, no dejar la participación en esta especie de carta a los Reyes Magos que está devaluando la participación y que está desanimando a la gente porque nunca sabe para qué sirve o qué capacidad de transformación tiene más allá de decir lo que les gustaría. Bueno, claro. vamos a ligar esta manera en la que nosotros entendemos la participación, que es ligada a la acción, a plantear algún tipo de estrategia con los vecinos que pudiera, digamos, plantear los primeros acuerdos sobre los cuales proponer el futuro desarrollo. Y eso es un Pero poco fíjate, claro. lo que hemos hecho. Claro, pues fíjate, Juan, el comienzo de lo que dices, ¿no? Me encanta el enfoque que fue desde la arquitectura, ¿no? Potenciar la participación ciudadana, ¿no? Que me parece un enfoque fantástico, ¿no? Es el planteamiento de vamos a potenciar la participación ciudadana basado en este caso, la arquitectura, la sostenibilidad, que me parece fantástico, ¿no? Claro, Y porque luego es que también, sí, si no siempre se queda en eso, ¿no? Y nosotros oiga, ¿y qué hacemos aquí más allá de un papelito y unas buenas sí, intenciones? sí, sí. No, y me hace recordar también en muchísimas ocasiones los hackatones, ¿no? Que al final se están
eh, bueno, los hackatones son las reuniones esas Sí, sí, las conozco bien. solamente tecnológicas, ¿no? Donde se desarrollan cosas y bueno, estás un fin de semana ahí, muy bien, muy agradable, muy divertido, y se hacen proyectos, pero al final cada uno se va para su casa, ¿no? Y termina en solo una experiencia del momento, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Que al final se propician muchas reuniones participativas de la ciudadanía y al final eso se recoge en un papel y luego qué, pues nada, pues queda un papel que se explica y pero no se toma acción, ¿no? Que es lo que diferencia, ¿no? Lo que tú estás comentando, ¿no? Que a partir de ese debate o a partir de ese estudio, pues se empiezan a implementar determinadas acciones que ayuden a resolver el tema, ¿no? Que es lo que hace falta, que se hagan hacedores, ¿no? Que se hagan cosas, ¿no? Porque si no, como dice, el mamotreto seguiría ahí, bueno, sigue ya hace 25 años y seguirá otros 25 si no se toman medidas, ¿no? El por qué esto se enquistó, no sé si conoces un poco la historia, porque claro, tantos años y tanto acuerdo. Yo recuerdo que se le pagó a alguna constructora, no sé si fue 11 millones de euros y otra no sé qué, y al final o se recurrió. Yo no sé esto, la verdad es que el lío este de por qué se ha enquistado esto en mitad del pueblo, en la entrada justo del pueblo, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Bueno, simplificando el asunto, es que Mm, lo que era un equipamiento social en un momento dado se quiso transformar en un centro comercial. Fíjate que hoy lo miramos y pensamos, pero ¿cómo se le pudo ocurrir a alguien que seguramente sería a lo mejor bien intencionado? O sea, que yo no mm, digo meter un centro comercial en el centro del pueblo, ¿no? O sea, y nosotros tenemos una interpretación, que hicimos, incluso la compartimos con los vecinos, la compartí el día de la devolución. Y bueno, por dejar esto, en un momento se declara ilegal ese cambio, se enquista, ese cambio pues ya se hace con la obra adjudicada y en obras, la segunda parte de la historia es parar la obra, indemnizar a la constructora y recuperar el solar, que yo creo que es un trabajo ímprobo que se ha hecho en estos últimos años y que gracias a esa recuperación que ha costado un dineral y que ha costado dinero, pero sobre todo ha costado también en la psicología de los propios vecinos, ¿no? Que mm, nosotros lo notábamos que ya no se creían nada, ¿no? Hubo momentos duros en el que, claro, decían, mira, yo es que no he conocido otra cosa ahí, ¿no? Y bueno, y esa es la historia. Y a partir de ahora que ya es propiedad del ayuntamiento y que hay un grupo de gobierno como muy variopinto, ¿no? Con distintos partidos que están obligados como a hablar y alinearse en temas estratégicos, pues vieron con buenos ojos que llegáramos nosotros digamos, a intentar ayudar, ¿eh? O sea, no se trataba de ser ni el principio ni el final de nada, sino incorporarnos a un proceso de visualización de un futuro para este espacio y que nosotros entendíamos que a lo mejor las metodologías con las que estábamos trabajando en el instituto, en el que se mezclaba participación y pensamiento estratégico ligado a la acción, pues podrían funcionar. Y eso fue un ok. poco la historia, ¿no? O sea, entonces partimos de que a raíz de una primera experiencia, ¿no? De ese seminario, se acercan personas, en fin, interesadas, involucradas y preocupadas por el futuro del pueblo, del núcleo urbano de Santa Brígida, ¿no? De lo que es el Ujú. pueblo. Y a partir de ahí ustedes asumen el reto, ¿no? De buscar, oye, vamos a seguir trabajando este tema y vamos a avanzarlo, ¿no? ¿Cómo abordaron esta primera aproximación, Juan? O sea, le llega el problema, el problemón y cómo abordan esta primera aproximación. Bueno, pero siempre arrancamos de la misma manera, ¿no? Hacemos como un ecosistema, definimos el ecosistema social, todos los agentes a los que había que hablar. Incluso en esta ocasión hicimos un tema que es una pequeña locura, pero alquilamos hasta un local nosotros mismos en el centro del pueblo y montamos una zona permanente de información y de recolección de datos. Incluso el equipo de participación, que ya sabes que es el que dirige Cristina, que es la que de verdad sabe de participación. Yo intento que no se me note lo poco que sé, pero eh, em, incluso fue muy bonito porque incluso además de recoger información, organizar reuniones, hay momentos muy interesantes. Se hizo un pequeño programa en el que los niños tenían que cuando entraban jugar a hacer de alcalde.
¿eh? Entonces ellos mismos, pues por unas horas hacían de alcalde y decidían qué era. Lo importante de esto no es, digamos, lo que te proponen. Lo importante de esto era que en este sentido el equipo de participación es muy sensible, es volver a empoderar a la ciudadanía y hacerles ver que pueden empezar a pensar de forma coordinada y colectiva en el futuro del mamotreto. O sea, la idea era y eso fue lo más bonito y por el otro lado lo más Complicado, ¿no? complicado, porque en un momento dado descubrimos que el tema era más grave de lo que nosotros creíamos. O sea, psicológicamente hablando, la gente ni se creía nada, Sí. ni esperaba nada de este proceso. O sea que fue un esfuerzo de poco a poco irles demostrando que de aquí salíamos con algo, bueno, malo o regular, pero que de aquí salíamos con algo, ¿no? Eso es lo Eh, que, un eh, poco lo que llevas comentando, ¿no? Esa indefensión aprendida de la sí. ciudadanía, ¿no? De ver 25 años, ver noticias en la prensa, que si ahora se indemniza la empresa, que si ahora se va a tirar el mamotreto, que ahora no se tira el mamotreto, que ahora se le quita un piso, que ahora no sé qué, que ahora se amplía una plaza. Al final era tanta información tan variada que la gente decía, oiga, pero es que esto al final, ¿en qué va a quedar, no? En si Ujú, realmente esto que vamos a hacer otra vez, que ustedes nos proponen alguien, entre comillas, de fuera, porque sabes que el municipio del pueblo de Santa Brígida, hay como dos categorías, ¿no? Las que han nacido en Santa Brígida y los que nos mudamos en su momento de vivir, ¿no? En el sí. municipio, ¿no? Entonces, bueno, viene gente de fuera y tal, no sé qué, y al final, ¿para qué, no? O sea, una parte importante, entiendo, y además, como premisa previa, ¿no? Era volver a ilusionar a las personas y volver a decirle, oye, que esta oportunidad sí, ¿no? ¿Y esto cómo se logró, Juan? Aparte del local, ¿y esto cómo se Bueno, logró? fueron 6 meses bestiales de trabajo. He de reconocer que fíjate es que andamos metidos en líos en Canarias y fuera de Canarias. Yo ya no sé si son los líos los que vienen a nosotros o nosotros los que vamos a los líos. O sea, Me creo parece que que es hay atracción mutua, Juan. exactamente, exactamente. Pero hay veces que uno se pregunta qué hago yo en estas, ¿no? ¿Verdad? Pero fueron 6 meses intensísimos. Montamos dos equipos, uno de participación y otro de diseño urbano y que trabajaban en paralelo, de manera que iban saliendo temas en participación y se los pasaban al equipo de urbanismo y iban saliendo temas del equipo de urbanismo y se lo iba pasando al equipo de participación, porque esto creo que es otra de las características con las que nosotros estamos haciendo los procesos de participación y es, o sea, el proceso de participación no es una especie de recoger ocurrencias, demandas, muchas veces ideas buenas o necesidades, sino que los procesos de participación son mucho más, o sea, nos ayudan no solo a dar respuesta algunas veces, pero hacernos preguntas. Es muy importante que en el proceso de participación estar atento porque te está planteando algunos asuntos y además muchas veces de manera velada, ¿no? Son intuiciones, son comentarios que salen, que te los repiten 4 personas seguidas y dices, jo, esto, ahora comentaré un asunto, esto significa algo, ¿no? Y por otro lado, nosotros en ese sentido también hacemos digamos, el movimiento a la contraria. O sea, les vamos a los vecinos y cuando empezamos ya a reunir información y categorizarla, les empezamos a decir, oiga, que ustedes no han hablado de estas cosas. O sea, no es una actitud pasiva como suelen ser los procesos de participación. Mire, los vecinos dicen esto y yo lo he recogido, sino es es un proceso activo de trabajo simétrico, ¿eh? No uno dice y el otro recoge, sino es un pim pam pum. Algunas Bidireccional, ¿no? veces, La claro, información fluye de forma algunas veces bidireccional. tenso como es el trabajo creativo. O sea, bueno, incluso tuvimos en paralelo reuniones interesantísimas con el grupo de gobierno y con que aportó una cantidad de cosas tremendas. También los equipos, el equipo técnico del ayuntamiento que son los que están delante del asunto y que también se llevan todos los golpes, ¿no? Y en ese sentido, pues la idea es que si esto podía ayudar también a ellos a poder encauzar el asunto y empezar a dar un pasito, ¿eh? O sea, obviamente esta escalera no la vamos a subir de una, Claro. pero dar un Pasito a pasito, ¿no? pasito. Al final, Juan, estamos hablando un poco de la sociedad civil, vamos a llamarlo así, ¿no? De las personas
que viven en Santa Brígida o estaban interesadas por los motivos que sean, que Santa Brígida avanzara. Luego tenemos los colectivos de todo tipo, sociales, deportivos, no sé si participaron también de forma activa, y luego la clase política, ¿no? Entiendo que Sí. al principio cuando tocaron la puerta, ¿cuál fue la reacción? Porque eso era un tema caliente, una papa caliente en Santa Brígida, o sea, cualquiera que tocara ese tema, siempre se pensaban cosas raras, ¿no? Yo esto que voy a decir a lo mejor me regañan, ¿eh? Pero yo creo que al principio, como es normal, no se creían, digamos, las posibilidades que esta manera de trabajar ofrecía, ¿no? La Eh, bondad del proyecto, ¿no? Vamos a decirlo Sí, así. o sea, como esta manera de trabajar, ya sabes que las democracias representativas, pues te vienen a ver una vez cada 4 años, ¿eh? Y como dicen en Valencia o de Luego no me molesten más, ¿no? No me res molesten, mes, ¿no? y esto era un cambio de casi una democracia directa, ¿no? Casi, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, yo creo que la primera reunión nosotros notamos, y yo tampoco yo creo que tienen razón, ¿no? En dudar un poco de este tipo de cosas, porque se han hecho, le hemos metido tanto tiempo y tanto dinero a algunas cosas que no han servido para nada, que Mm, entonces, pero con la segunda reunión ya estaban todos enchufados, ¿eh? Y fue interesantísimo. También hablamos con la oposición, ¿eh? Porque claro. o sea, los grupos de la Son oposición, parte del ayuntamiento, claro. colegios, colectivos. Mm. Una anécdota el otro día que y fuimos a, pues, claro, nos conocemos a la policía, por ejemplo, que está, pues porque los estuvimos entrevistando, etcétera. O sea, que llegas, bueno, e intentamos, después se abrió también una página, creo una página web o un email, el local. Se llamaron a los colectivos, o sea, se hizo con la participación nunca es suficiente, pero el tema es entender que la participación tiene que ser un vector que corra en paralelo al proyecto, incluso después de la ejecución, estableciendo modelos de cogestión del espacio, etcétera, ¿no? Que es a donde vamos, ¿eh? O sea, que nosotros estamos ya planteando en algunos proyectos que haya posibilidades de cogestión de la ciudadanía, por ejemplo, el aparcamiento del futuro Infecar, que pueda ser utilizado por la ciudadanía cuando no hay feria, como pistas, o sea, plataformas lúdicas y deportivas. Están diseñados los aparcamientos como pistas de baloncesto o sea, están al revés, ¿eh? O, por ejemplo, en Valle Seco, que el aparcamiento se puede transformar en mercadillo los fines de semana. O sea, está diseñado como un mercadillo que se pueden aparcar coches en vez de un aparcamiento. Pero bueno, y todos estos colectivos, yo creo que poco a poco fueron creyéndoselo. Es verdad que el proceso, pues tenía también diagramas, explicábamos la importancia, por ejemplo, es muy importante, Cris, en ese sentido, siempre es muy determinante decir de qué vamos a hablar. El ámbito de lo que vamos a hablar es de lo que tenemos capacidad de transformar y no de lo que no tenemos capacidad de transformar. No vaya a ser que generemos ciertas Expectativas que luego no se expectativas que cumplan no. y vuelva a ser Y otra excepción para la claro, ciudadanía nuevamente, ¿no? y lo segundo es entender que la inteligencia colectiva con la que hay que construir los territorios se hace con ciudadanía, con la política y con los técnicos. Y ni la ciudadanía tiene que jugar a político ni a técnico, ni los técnicos a ciudadanía ni a políticos. O sea, que cada uno tiene que En su mantener rol, en su su rol. rol y sus responsabilidades, y en la intersección de estas tres dimensiones, la ciudadanía, los técnicos y la política. En la ciudadanía incluyo todo, vecinos, empresas, etcétera, organizaciones sociales, etcétera. Pues entre todos hay que sacar, entre otras cosas, porque los retos, y aquí, o sea, este es un caso más, pero los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en Canarias en los próximos años tienen una traslación urbanística directa, y vamos a tener que pactar muchas cosas porque son cambios de estilo de vida. ¿Eh? Y entonces, aunque yo siempre digo que a la participación se llega o creyendo, ¿eh? O sin creer por motivos prácticos, porque la vas a necesitar. Que no te queda otro remedio, ¿no? No te queda otro remedio. Entonces, a la participación hay que llegar, Mm. pero claro, hay que llegar de forma también organizada, con metodologías, y no transformar aquello en una especie de asamblea que acabas peor de lo que con lo que Lo que entraste, empiezas, ¿no? ¿no? Está claro. Entonces avanzamos, Juan.
se produce ese primer contacto, se hacen esas reuniones evidentemente, con la corporación municipal, porque sin su paraguas, por así decirlo, entiendo que es muy complicado, y además, ¿para qué, no? Si el ayuntamiento no está involucrado, pues va a ser mucho más complicado, ¿no? A partir de ahí se empiezan a recoger, ustedes hacen su estudio, hacen Sí, su análisis, evidentemente. durante 6 meses, ¿eh? O sea, que hay Exacto. que decirlo. Lo digo porque muchas veces, ¿cuántas veces nos han llegado algunos ayuntamientos y les hemos explicado esta manera de trabajar? Nos han dicho, no, no tenemos tiempo. Yo podría dar, pero eso sigue como estaba cuando se aproximó tal alcalde o tal concejal, ¿no? O sea, no Claro, tenía tiempo, pero las cosas siguen igual, ¿no? O claro. sea, que en 6 meses es verdad de trabajo muy intenso. Hay que decir que esto no era pasearse, esto era estar ahí. El trabajo creo que ha llevado 3.500 horas. Madre Eh, mía. Equipos de participación, equipos de urbanismo, pero, pero entonces durante esos 6 meses empezamos a trabajar y fuimos tanteando primero los usos, o sea, ten en cuenta que Pero como decías antes, Juan, perdona, se trabajaba como en paralelo en dos en niveles, ¿no? Una paralelo, parte, sí, la parte técnica, ¿no? sí. De los técnicos mirando ese análisis del entorno y todo lo que decía, y por otra parte, la parte de participación ciudadana, que entendía que era como una forma de ir generando esos flujos de información en los dos sentidos para enriquecer el proyecto. Vamos, creo, Y ¿no? tantear con ellos ideas. Por ejemplo, Sí. la idea fundamental es, en un momento dado, en la participación salía algo así como que queremos volver a ser un pueblo, queremos volver a tener una... O sea, había Una algo, identidad, ¿no? sí, una identidad, pero había algo que empezaba, que yo digo, ¿qué significa esto? Porque Mm. tampoco te lo... la gente no tiene... Nuestro trabajo es darle forma a eso, ¿no? Es entender, pero... Traducirlo, ¿no? Lo que la gente Claro, está un poco en el aire, traducirlo. exactamente, ¿no? Y entonces en un momento dado nos dimos que la vida pública en Santa Brígida, como todo buen pueblo, se genera en espacios que rondan entre el 2.000 y 2.200 metros cuadrados. No hay ningún espacio público mayor. O sea, esa idea de pueblo, en el fondo, eran esos dos, en parte, eran espacios públicos pues de 2.500, 2.000, 2.200 metros cuadrados. Para que se hagan una idea los oyentes, la Plaza Santa Ana en Las Palmas tiene 2.500 metros cuadrados. Entonces, esa fue la primera. Ten en cuenta que la parcela de lo que llamamos el Mamotreto tiene 15.000 metros cuadrados. Para que se hagan una idea, 2 campos de fútbol exactamente. Ujú. Eh, entonces, Ah, una... una cosita, Juan, fíjate que estás hablando un poco del concepto de identidad de Santa Brígida, y muchas veces San Mateo, que es un municipio del doble de población, pero tiene como, no sé, yo lo explico así, ¿no? Pero no sé, tiene como más cuerpo, ¿no? No sé si el núcleo urbano, la calle grande esa que tiene, no sé si hace que las personas se relacionen más o tengan un sitio donde caminar, no sé, Santa Brígida está limitado por un lado por el galeón, por otro lado por el barranco que está detrás. Ya si te vas hacia abajo, ya como que ya no es el pueblo, ¿no? Ya son como urbanizaciones. No lo sé, yo siempre he notado como que el casco urbano de Santa Brígida es como muy pequeño, ¿no? Como que está casi enlatado, ¿no? ¿no? No sé, es una sensación que tengo, ¿no? No sé si tú la compartes o lo ves así. Ahora te respondo a eso porque sale otro tema que creo que es interesante. Bueno, y entonces al final decidimos, oye, una de las estrategias más importantes del proyecto es, oye, en vez de hacer una plaza, vamos a hacer cuatro. Cuatro de 3.000 metros cuadrados y una especie de bulevar en cruz que te permitía, porque la parcela es de 100%, ciento y pico, 110 por 120, creo que eso, 105 por 110. O sea, es muy larga. O sea, para que entiendan, de portería a portería, en un campo de fútbol hay 105 metros cuadrados. O sea, tiene el largo de un campo de fútbol. Entonces, al final fue, oye, vamos a meter 4 plazas. Cada una con su carácter, plazas entre comillas, porque después una toma la forma de un jardín botánico, otra de un auditorio al aire libre, otra de un centro sociocultural, todo manteniendo lo que Tematizadas, hay, podríamos decir, ¿no? Unas plazas tematizada. ¿eh? tematizadas. Ok. Y al final, y unida por un bulevar en cruz que las conecta todas y conecta, digamos, la zona con el casco y el casco con la zona. Pero en relación a Chulo, lo ¿no? que comentas, Qué chulo, ¿no? eh, em, eh, eh,
uno de los temas que yo creo que hay en Santa Brígida que se ha ido corrigiendo con el tiempo es que Santa Brígida, cuando se decidió hacer un centro comercial, es esta manía de las medianías de querer ser zona de litoral y emular a las grandes, a Telde y a Las Palmas, ¿no? Este es Ujú. un tema que salió. Y entonces yo creo que una de las razones por las que se quiso poner ese centro comercial y el supermercado es, no, nosotros aquí no vamos a ser menos. Que esto, No yo, somos un pueblo, ¿no? Somos una ciudad, ¿no? claro, bueno, pues nosotros aquí, incluso en la presentación, yo les dije, miren, uno de los temas de los que estamos hablando es tenemos que empezar a volver a hacer urbanismo de pueblo, urbanismo de medianías. Yo creo que las medianías en Canarias, y en Gran Canaria especialmente, carecen de unas maneras de hacer propias. O sea, las medianías, desde el punto de vista urbanístico, muchas veces son urbanismo de un quiero y no puedo, de otros sitios con mayor densidad, más grandes, con otros tipos de modelo de vida, que es lo importante. Y Entonces, más recursos, entiendo, además, ¿no? bueno, ojo, porque estamos en el municipio de mayor renta, sabiendo que hay zona de mayor renta de Canarias o de Gran Canaria, sabiendo que hay puntos en el municipio vulnerables, ¿eh? O sea, que es esta tragedia, ¿no? Que generan siempre estas desigualdades en a las que peligrosamente Sí, nos pero estamos Juan, acostumbrando, ¿no? claro, pero fíjate, el concepto que yo tengo de Santa Brígida es que hay muchas personas empadronadas, pero no hacen vida en el pueblo. Bueno, pero Se es que vida en Las Palmas. ¿cómo vas a hacer vida en un pueblo en el que, por ejemplo, tenemos una foto de los señores mayores sentados en el entorno del ayuntamiento sin un espacio central donde poder ver y ser visto, que es algo tan de pueblo y tan interesante, ¿no? ¿Eh? Y que hoy en día parece que ya solo en las redes sociales no ha quedado reducido a las redes sociales, pero Ujú. ver y ser visto. ¿eh? Ahora mismo en Santa Brígida no hay ni un sitio, ¿no? No lo hay, no lo Entonces, hay. entonces hay que entender también que eso viene generado por una especie de falta. Ahora mismo, antes de conectar, estaba hablando con una persona de cierta responsabilidad política y hemos estado hablando de esto, ¿no? De que hay que recuperar el urbanismo, hay que empezar a recuperar el urbanismo y no esta idea del urbanismo como una definición jurídica urbanística del suelo, sino el urbanismo como maneras de habitar y de construir comunidades Ujú. o sea, construir, Y de digamos, aumentar el sentimiento de pertenencia, ¿no? De las bueno, personas que viven en cada exactamente. núcleo urbano tendrá sus especificidades. Y oye, pues este núcleo urbano se caracteriza por este tema, que no tiene por qué ser igual que Tel de Las Palmas, un municipio costero, etcétera, ¿no? Es un poco esa sensación de, oye, estoy orgulloso de vivir en Santa Brígida, en San Mateo, en Valsequillo, donde sea, ¿no? Exactamente, pero además es que son territorios interesantísimos. Primero, tú estás insistiendo en la idea de las identidades. Yo creo que el urbanismo tiene como una de las tareas construir identidades. O sea, no podemos dejar las identidades ligadas a la acción puntual de cada intervención individual, bien sea del mercado o bien sea de la administración, sino hay que empezar a construir pactos comunes. O sea, ¿qué es este pueblo? Y sobre todo, yo siempre digo en la oficina que para empezar a definir algo, la forma más fácil es empezar a definir lo que no eres. Dice, bueno, después veremos a ver si somos capaces de definir lo que somos, pero lo que no somos lo tenemos claro, ¿no? Y yo Mm. creo que el ejercicio que hemos hecho es algo, es una respuesta que estaba latente en muchos de los comentarios, que a lo mejor no están articulados como lo estoy articulando yo ahora, pero es que mi trabajo es este y el de los vecinos es vivir y dar su versión, digamos, de lo que consideran mejorable o- o defectuoso, pero eso era un tema, el tema de las identidades. Y yo creo y es un tema que yo animé y que creo que el ayuntamiento incluso ha recogido y que además yo lo propuse a partir de una conversación con el grupo de gobierno. O sea que muchas de estas ideas tampoco son nuestras. Nosotros lo que hemos hecho es como darles forma, pero han salido de las conversaciones con el grupo de gobierno, que es esta idea de a ver si este proyecto puede ser, digamos, una manera de hacer y una manera de ir interviniendo en las medianías de Gran Canaria e ir recuperando
esa especie de urbanismo de pueblo, que en el fondo es el urbanismo ahora mismo más sofisticado, porque tiene que ser, digamos, un urbanismo que atienda, digamos, por ejemplo, las conexiones urbano-naturaleza tienen que ser mucho más intensas. En este proyecto hemos planteado que toda la Plaza La Villa, que le hemos llamado, nosotros le teníamos prohibido llamarle mamotreto. Desde el primer minuto nos tuvimos que inventar un nombre porque cualquier palabra que no nos anime a trabajar es Claro, eliminada automáticamente, ¿no? claro. El Nos vocabulario inventamos. negativo hay que sacarlo de encima, ¿no? Exactamente, es que si no, no hay manera de enfrentarse a estos retos, ¿no? Entonces le llamamos la Plaza de la Villa y así se quedó, ¿no? Qué bueno. Hasta que el grupo de gobierno y los vecinos pues decidan el nombre definitivo, ¿no? Ujú. Pero esta idea de la No, pero identidad, fíjate un momentito, Juan, que estabas como haciendo de menos todo el trabajo, ¿no? Si vamos a ver, son ideas que han salido de los colectivos, del grupo de gobierno, sí, pero estas ideas, alguien tiene que ir allí como el sacacorcho, ¿no? sí. Sacarlas y luego escucharlas, estructurarlas y devolverlas, ¿no? O sea que el trabajo, dice, no, no, es que hemos ido allí y han salido cosas, bueno, han salido casos porque ustedes han propiciado esos encuentros y esos escenarios, ¿no? Porque si no, las cosas salen, pero igual se quedan en el desierto, ¿no? Y no sirven para nada, ¿no? O sea, que el trabajo es ese, ¿no? El trabajo es de participación ciudadana, de escuchar y propiciar que la gente habla, que no es fácil. Pues No, muchas no, veces, no, no, no desde es la nada. decepción, desde el cansancio y de intentar buscar intereses ocultos donde no los hay, pues al final la gente dice, oye, pues ¿para qué, no? ¿Para qué, no? O sea, que esa labor de obtener información creo que es fundamental y luego, evidentemente, a partir de ahí estructurarla y hacer ese informe y devolverlo, ¿no? Creo que es E fundamental. implicarles, ¿eh? Claro. Implicar, o sea, entender que yo creo que los vecinos de Santa Bricia tienen que entender que o están implicados o no van a tener Plaza de la Villa. Yo siento, ¿sabes? Sería muy fácil decir, déjenos a nosotros Claro. esto y ya, o dejen al grupo de gobierno, dejen al equipo técnico. Como no estén implicados, Mm, em, yo creo que hay que seguir manteniendo esta idea de esos tres, ese ecosistema de ciudadanía, equipo técnico y políticos, ¿no? ujú, Y ir manteniendo. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos muy metidos en todo este tema de la sostenibilidad y hay veces que cuesta incluso que te entiendan, ¿no? Pues, por ejemplo, la ciudadanía entendió perfectamente esta idea de plaza esponja, ¿no? Una plaza que es capaz de hecho, por allí pasaba, por la avenida la que se llama la avenida la entrada de del pueblo, sí. sí, de Santa Brígida, Mm, pasaba un arroyo. Entonces, todo el parque, toda la Plaza de la Villa funciona como una esponja que capta el agua y la almacena. De hecho, de las cuatro plazas, la que es un jardín botánico, que sería un hermano pequeño del jardín canario, se riega solo con el agua que captamos. O sea, toda la plaza se mantiene a sí mismo en lo vale, económico y en la energía y en el vale. agua. Entonces, estructuramos un poquito el mensaje, si te parece, Juan. Sí, Después de esos 6 meses de trabajo en paralelo, como decíamos, la parte técnica, la parte social, vamos a llamarla así, de la participación ciudadana, el grupo de gobierno, la oposición, los colectivos sociales y de todo tipo de pueblo, al final se crea un algo, ¿no? Que es un sí. poco ese proyecto, ¿no? Se Y hace una propuesta, las líneas maestras, ¿cuáles serían, Juan? pues Estás hablando un poquito de esas 4 plazas interconectadas, pero un poco vamos a definir el proyecto en su globalidad, un poco explicarlo en la globalidad antes de entrar al detalle. muy bien. Bueno, hay que pensar que allí no llegamos a un suelo vacío, sino que llegamos a un suelo que tiene dos plantas de aparcamiento del entorno a 400 plazas, aunque probablemente sean un poco menos si las ajustamos un poco a los estándares actuales. Y después tiene la mitad de la plaza está ocupada por una planta más a medio construir. O sea que con esas persistencias se plantea cuatro plazas que ya se ajustan más a esa escala de pueblo, y Ujú. que además mantienen, ahora explicaré cómo, en cierta manera, las persistencias. Y esas cuatro plazas Eso tienen te en iba a medio. decir, el punto de partida es mantener esa planta sobre vuelo, Bueno, ¿no? ¿O no? sí, Y los aparcamientos, ¿o no? sí, ¿Cuál sería un el, poco el planteamiento el inicial? aparcamiento se mantiene, haces bien en irme estructurando, ahora el que está haciendo de arquitecto eres tú, estás construyendo, ¿no? Está bien. Yo soy el albañil díscolo que no, está muy bien. Tú Eh, eres eh, el creativo, Juan, el no, creativo. no, pero está fenomenal. Entonces, lo que se hace es que se mantiene todo el aparcamiento.
Ok. y se mantiene la mitad de la construcción que hay sobre rasante, que se Vale, transforma esa mitad, se corresponde con una plaza en vale. la que tiene en la parte de arriba una plaza del ayuntamiento, a la cota del ayuntamiento, y en la parte de abajo un centro social de 2.000 metros cuadrados útiles, ¿eh? Bueno. O sea, 10 veces el centro cultural donde hicimos la devolución, para que se hagan un Bueno. poco. La Ahora mismo, segunda, Juan, perdona, lo que está ahora mismo asfaltado, que se ha hecho de aparcamiento, ya antes era de tierra, eso forma parte también de la parcela, esa, entiendo, ¿no? esa es otra plaza que esa se transforma en un jardín botánico de 4.000 metros cuadrados. Qué bueno. Que es el que ¿Eh? está pegado al colegio, al Es el colegio. que está pegado al colegio. Qué bueno. Después, la parte de la estructura que existe, la que está más pegada al barranco de Guiniguada, ese forjado se demuele, Ujú. solo el primero, se deja el parking de abajo y ahí se hace un auditorio al aire libre. Qué bueno. Cubierto, si seguramente los oyentes pues pueden ver en el periódico un poco la imagen y se hacen un poco a la idea, ¿no? Entonces ya tenemos dos plazas, el auditorio al aire libre que solo tiramos el forjado de arriba, con los residuos de ese forjado hacemos las dunas del jardín botánico, o sea que no sale nada de residuo. Qué bueno. Tenemos el equipamiento social en la parte que mantenemos con una plaza del ayuntamiento a nivel del ayuntamiento, ya tenemos dos plazas. Entre esas dos plazas que ocupan, digamos, la mitad de arriba de la parcela. Entre esas dos plazas hay un bulevar ¿eh? Que en forma de cruz que sale justo de las partes intermedias de cada lateral, para que Que nos fomenta el hagamos. paseo y el intercambio, ¿no? Exactamente. Ok. Y genera en ese encuentro en medio una quinta placita que ya hablaremos. Después nos quedan dos plazas más. Una es donde está el aparcamiento que se desarrollan donde está actualmente el aparcamiento. ¿eh? Una es un jardín botánico de 4.000 metros cuadrados que intenta recuperar y rememorar esta afición por las flores y los jardines en Santa Brígida, Flora incluso Brígida, ¿no? Aquel evento que se exactamente, hacía, se ¿no? inspira en Flora Brígida, o sea, imagínate un Flora Brígida en la que organizas los puestos en el auditorio, en el auditorio al aire libre que hay y en el parque, pues estás teniendo otras actividades y a lo mejor en el centro social, los 2.000 metros para talleres y salas y aularios, pues organizas conferencias. Y la Bueno, tercera plaza es lo que llamamos los lagares, que su arquitectura recupera, digamos, esta idea de los lagares que salió el vino, ¿no? Qué bueno, del vino. Incluso la arquitectura podría ser aquellos lagares que por cualquier motivo no están protegidos y se quieren demoler, se pueden llevar a la plaza y con esos lagares construimos en la cubierta de toda la zona de vinos. Quedaría para 7 u 8 locales. Con el alquiler de esos locales podríamos mantener económicamente toda la plaza. qué ¿eh? bueno. Entonces, toda la plaza se mantiene a sí misma. Entonces, tienes esos 4 plazas, empezando por el principio, la plaza del ayuntamiento con el equipamiento social en la planta baja, que se mantiene en la estructura que hay, el auditorio al aire libre, que se demuele la primer forjado que estaría en la cubierta del aparcamiento, digámoslo así, y después tienes en la tercera plaza el jardín botánico, la cuarta, los lagares, y después un bulevar en cruz, que cuando llega a su centro se ensancha y genera una zona de encuentro de kioscos, etcétera, de manera que uno puede ir a cada una de las 4 plazas o cruzar simplemente la plaza para ir, yo que sé, al tanatorio o al centro social, al centro El de ¿cómo se salud, llama? centro de salud. Al centro de salud, pero se puede encontrar con alguien pues tomándose una caña o en los lagares o en esa placita que sale Qué en bueno. el centro, ¿no? Oye, Entonces, fantástico, fantástico. ese es un poco, Una cosita, el mercadillo está fuera de lo que estamos hablando, no sé si hay alguna forma de encajar el tema, pero a la hora de hacer la devolución, Juan, que me parece a mí lo que estás contando me encanta, ¿no? Me parece una visión fantástica fomentando eso, el uso participativo de esos espacios, ¿no? Y además buscar la parte económica también, estás hablando de que con el alquiler se puede mantener todo lo demás, que con el agua subterránea se puede regar los jardines, o sea, me parece que es la solución fantástica, ¿no? Se hizo la devolución. sí. Cómo acogió?
la ciudadanía esta explicación o este proyecto a la hora de explicarlo? Bueno, yo creo la devolución fue una experiencia fantástica, ¿eh? De decir que vinieron, me dijeron, o sea, llenamos el teatro, ¿no? Ah, oh, El centro fantástico. sociocultural. Mm. Yo he de reconocer que a mí las devoluciones me gustan no ser, que no sean unas devoluciones fáciles, ¿eh? O sea, yo las devoluciones me gusta como mantener la tensión, o sea, están más cerca o sea, hay veces que me dicen, Juan, baja el ritmo, pero creo que hay que empezar a tomarse en serio la participación y no hablar a los vecinos. De hecho, hay cosas que se lo explicas a un vecino y lo entiende mucho mejor, yo qué sé, que la plaza funcione como una esponja y capte el agua que un técnico. Que está más anclado, digamos, en los Mm. convencionalismos y sobre todo pero entonces yo he de reconocer que no bajo el ritmo, ¿no? Y hay veces que peco de, pero es que me parece un acto como de seguir trabajando, ¿no? Y no O estar, sea, para yo entenderme tu papel un poco ahí, es como seguir cuestionando el propio proyecto que se han presentado para y buscarles otras alternativas y claro, otros crecimientos y otras formas a lo mejor de seguir avanzando. y no bajar el nivel, o sea, no porque estés hablándole a los vecinos, estar, digamos, con este discursito un poco paternalista y Ya, tontorrón. ya. Entonces, pero eso, entonces, la presentación fue una primera parte de todo el equipo de participación. Con MAPI tuvimos una técnica de las que trabaja en el instituto, es vecina, de Santa Brígida, o sea que ahí tuvimos un Un apoyo aliado fantástico, importante. un aliado impresionante, ¿no? Y entonces Chris y Mapi presentaron las conclusiones y yo después presenté, digamos, cómo todas esas conclusiones, esa información, pues de nuestra manera, pues habíamos ido incorporándolas de forma espacial, de forma paisajística, etcétera, ¿no? Es verdad que alguien te dice, no, pero los vecinos no te han pedido que la plaza sea sostenible, circular, obviamente, pero yo se lo he preguntado, o sea, es esta especie de pim pam pum que teníamos con los vecinos. Ellos pedían, pero nosotros también pedíamos. ¿eh? O sea, que nosotros no somos neutros, Claro. que es Al un final poco lo ustedes que también tienen que hacer una propuesta, ¿no? O sea, en base a lo que exactamente. escuchan, ustedes traducen ese mensaje que le está llegando en su propuesta, ¿no? Que también es lo que hay que darle valor, ¿no? No es solo un copia Pero y pega, por así decirlo, ¿no? Sino aportar también temas aportar, pero interesantes. incluso los vecinos, yo creo que de la conversación de los vecinos nosotros nos sirvió para pensar la plaza, pero de nuestras reflexiones también los vecinos les sirvió para repensarse a sí mismos y sus propias ideas. O Ideas, qué sea, bueno. que no es un tema ni jerárquico ni lineal, es un pim pam pum un poco caótico. Sí, horizontal, ¿no? En el sentido de que todos Claro, participan y todos claro. aportan, ¿no? Ok. Y Juan, nos entonces quedan, nos tuvimos, quedan escasamente 5 minutos. Entonces, el planteamiento, se hizo la devolución, lo del sí, mercadillo lo dejamos para otro día, si te parece. sí. Entonces, a partir de ahora, Que ya los se sabe. entrevistamos también, a Claro, todos claro. los. No, que tengo curiosidad de ver cómo se Sí, puede encajar todo, que seguro que haya alguna idea, alguna propuesta, sí, o por sí, lo menos en tu mente seguro que en tu equipo, ¿no? Seguro que sí. hay algo planificado, ¿no? Pero al final, como dices, ¿no? Se hace ese trabajo de 6 meses, parte técnica, parte de ciudadanía, parte de políticos, parte de no sé qué, se avanza durante 6 meses, se hace la devolución, ¿y ahora qué, Juan? Porque claro, Bueno, todo ahora esto no es lo un gran sé, trabajo. Pero esto, como decíamos antes, ¿no? Si no se queda en un papel muy bonito, un trabajazo espectacular, pero ¿qué podemos esperar, Juan, del futuro o bueno, cómo serían los siguientes pasos a dar? como sabía que esta pregunta siempre acaba apareciendo, que es importantísima, hemos incluido un capítulo que se llama Plan de Desarrollo y les Ah, hemos sugerido a nuestro entender, y siempre sometido al mejor entender del equipo técnico y del grupo de gobierno, cómo habría que atacar esto. En las fases, pues hemos planteado una fase esta fase y las siguientes hasta tenerlo acabado. Y dentro de cada fase hay una parte urbanística, una parte de participación, una parte de sostenibilidad y una parte de comunicación.
claro. O sea que cada fase tiene 5 ejes, digámoslo así, Que no es el uno. esquema de trabajo que se ha seguido en estos 6 meses. Exactamente, O sea, seguir exactamente. trabajándolo de la misma forma. Ok. Exactamente. Entonces, seguir evolucionando la participación. Por ejemplo, hemos propuesto pues hacer una mesa de seguimiento del proyecto ya compuesta por vecinos. Mm, Les hemos sugerido una manera como de sacar el proyecto. Se ha propuesto unas fases de trabajo, de obra, de manera que hay bloques de no más de 4 millones de inversión, de manera que el proyecto no se bloquee con grandes presupuestos, sino de al golpito. ¿eh? mm, Puedas ir haciendo, por ejemplo, primero la rehabilitación del aparcamiento y la puesta en uso del aparcamiento, después el bulevar, ok. después una plaza, después otra y después otra. De manera que de 4 en 4 nosotros creemos mucho en lo modular. Sí, Cualquiera que haya pasado una crisis ya sabe que las cosas tienen que ser pequeñitas. El small is beautiful sí, y del asumibles, ¿no? economista y Porque si no, si, asumibles. si es tan grande, nunca se encuentra el momento de empezarlo, ¿no? Exactamente. Y cualquier problema te lo puede dejar parado, ¿no? Y lo que menos necesita ahora Santa Brígida es una obra parada. Claro. O sea, tienen que La, haber re- la, la, obras que empiezan la- y acaban. un poco la visión, un poco la percepción tuya con respecto al grupo de gobierno y la oposición, evidentemente, de esto, es que esto camina, ya lo dejamos en el cajón. Eso Ba- es tu Sí. percepción, ¿no? Es un poquito A mí lo cómo que nos viste ha tú. llegado es que que creen que el documento puede ser de mucha ayuda. La verdad que es una alegría, ¿no? Oír Claro, esto, ¿no? Pero podría ser lo contrario. No obstante, hubiéramos tenido tiempo en 6 meses de darnos cuenta, ¿no? También, porque esto es lo claro. bueno también de estar 6 meses dándole y todos los meses reuniéndonos con el grupo de gobierno. Entonces, ahora esto está en manos del Cabildo y el Cabildo se coordinará, digamos, con el ayuntamiento y el ayuntamiento con el Cabildo y ellos verán cómo ¿Cómo lo proceden, abordan, ¿no? no? Cómo lo Ujú. abordan. O sea que Ok, nosotros lo que les hemos dicho es, oye, con la experiencia del instituto y también con la experiencia profesional que todos tenemos de hacer proyectos de cierta tamaño, escala y ambición en sostenibilidad, nosotros creemos que se haría de esta manera. Incluso se construiría en, en, en en, fase, en ¿no? tramos de 4 millones de euros máximo de tal. Ahora ustedes, pues hasta aquí hemos llegado. Digo, es que, o sea, si nos vuelven a llamar, pues nosotros encantados, pero nuestro trabajo acababa aquí. Ok, y a partir de ahí, además, si hablamos de módulos de 4 millones, en fin, si tiene que intervenir el Cabildo, para el Cabildo 4 millones, en fin, yo sé que es mucho dinero, pero para el Cabildo 4 millones. Bueno, y el No. proyecto tiene una memoria de sostenibilidad que cumple los más altos estándares de las convocatorias de los Next Generation. Se lo hemos Ok. incluido todo. Les hemos propuesto incluso que tuviera un certificado Mm. súper prestigioso de sostenibilidad para también. Bueno, o sea, hay una serie de propuestas Que que facilitarán, si hay predisposición, que es de lo que se trata, ¿no? Que facilitarán que el tema se ejecute porque está todo preparado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ustedes le, pero le han te dado tengo casi una llave en mano, ¿no? Por así decirlo, Pero casi, te ¿no? tengo que decir una cosa, creo que hay pocas veces que hemos visto que coincidan un grupo de gobierno tan concentrado en sacar esto, un vecindario tan interesante, he de Claro. decirlo, ¿eh? Ujú. Y un equipo técnico, digamos, limitado en el sentido de en que estos municipios, pues tienen lo que tienen, pero el equipo técnico que tienen también súper movilizado y súper centrado. O sea que creo que se dan las tres componentes para que esto salga adelante. Pero es que no puede no salir adelante, porque si no retrocederíamos más de lo que retrocedimos estos 25 años. O sea que si yo hago una llamada, es Ujú. decir, señores, no se puede fallar. O sea, no vayan a los atajos, no vayan a las cosas raras, porque aquí no se puede fallar. O sea, hay un proyecto que tiene que salir sí o sí y tiene que salir bien, y es este. Ok, genial. Pues Juan Pablo Casado, muchísimas gracias. La verdad, como decía al principio, hablar contigo siempre es un placer. Eres una persona que comunica fantásticamente bien y lo haces todo muy dinámico y muy fácil de entender qué es de lo que se trata. Y bueno, pues esperemos que todos los actores que tienen que estar involucrados en que esto se desarrolle pongan lo que tienen que poner cada uno dentro de sus competencias y sus roles para que esto se arregle, porque la verdad es que
tener esto en mitad del pueblo es un desastre de todos los puntos de vista, económico, social, ecológico, o sea, es una barbaridad que en su día tuvo sus motivos, pero a día de hoy creo que ya no se puede esperar más a que esto cambie y se tome alguna solución, que esperemos que sea, evidentemente, todo ese gran trabajo que ustedes han realizado, que lo que has explicado a mí me encanta y creo que cubre todo un poco lo que a uno le gustaría ver cuando llega a un pueblo, ¿no? Si yo nada más entrar al pueblo me encuentro con eso, oye, yo creo que la primera sensación que tengo de entrar en un pueblo va a ser fantástico, maravilloso, ¿no? Juan, seguimos en contacto porque la verdad me encanta escucharte y siempre que te dejes exprimir, pues nosotros lo aprovecharemos. Muchísimas gracias, Juan. Pues gracias, Carlos, y gracias a los oyentes. Muy bien.